En la mañana de hoy se presentó en el Centro Cultural de la Diputación la San Silvestre de Castrelo de Miño. La prueba atlética alcanza ya su 10ª edición y confirma su constante progresión al verse obligada la organización a cerrar el cupo de participantes al ver superadas todas las previsiones. Serán finalmente 440 atletas los que despidan el año corriendo en un circuito de 2 kilómetros en la zona del Parque Náutico. El alcalde de Castrelo de Miño, Xurxo Rodríguez, destacaba el prestigio de la prueba en el calendario gallego. Unha proba xa consolidada que leva 10 anos ininterrompidos celebrándose e xa se convertiu nun referente en unha proba clásica do calendario ourensán de atletismo. A las 4:30 de la tarde se dará la salida a la prueba de menores y media hora más tarde será el turno de la categoría absoluta. La distancia a recorrer será de 2 kilómetros para los peques y de 6 para los mayores. César Fernández, del Club Atletismo Ribeiro, destacaba la elevada participación. Este ano a verdade é que coincidindo co 10º aniversario apuntouse moitísima xente, non sei xa porque levamos unha trayectoria de 10 anos ou senón porque non hai moitas máis carreiras, senón unha máis en Allariz que fan así moi pequena. A verdade é que vímonos desbordados e tuvemos que recortar as inscripcións porque xa non temos infraestructura para máis xente. Para rematar la fiesta, y como es habitual, habrá el clásico chocolate, muy agradecido por los participantes, y más, lógicamente, si hace frío.